vamos a ir empezando y seguro que van a llegar el resto de a poco. Dos cositas antes de comenzar. Tres cositas antes de comenzar. La primera es que todavía no sé bien si el jueves que viene tenemos clase o el próximo. Este fin de semana le estamos avisando si el jueves 3 o el jueves 10 que tenemos clase. Después le estoy avisando, todavía queda una clase más, aparte de esta que todavía no tengo la fecha. Le estoy avisando de esas dos fechas en el fin de semana. Eso es lo primero. Lo segundo es que le vamos a pedir, por una cuestión de respeto, que apaguen, guarden o dejen de mirar el celular, por favor. Que es realmente muy notorio lo que pasa con los celulares. Entonces, por respeto al resto y a la docente, que además viene desde Rosario para darles clases, no se lo hemos pedido a las otras clases, hasta la última que fue bastante vergonzoso, les pedimos que apaguen, guarden o no, traten de no responder los celulares. ¿Está? La clase de hoy la vamos a compartir con Beatriz Martinelli. Ella es la coordinadora del comité, está coordinando el comité de ética de la provincia. Ese comité registra y evalúa las investigaciones con seres humanos que se hacen en la provincia de Santa Fe. Esta clase la estamos compartiendo en teleconferencia con la gente de Reconquista, que también está haciendo el curso con ustedes. Así que bueno, lo dejo en compañía de ellos. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes y buenas tardes también a la gente que está en Reconquista. Íbamos a ir mañana a Reconquista, pero no pudo ser posible por el cambio del feriado. Así que bueno, estamos compartiendo la actividad vía teleconferencia. Bueno, ponemos la primera diapositiva. Bueno, vamos a hablar hoy de aspectos éticos de la investigación con seres humanos. Vamos a hacer un poco una historia de cuál es este tema, porque bueno, lo que hoy manejamos, las reglamentaciones, los conceptos que hoy consideramos correctos respecto de la investigación con seres humanos, tienen su historia y surgen y vienen de algún lugar y fueron construidas también en base a experiencias y a hechos que ocurrieron en el pasado. Hacemos el siguiente. Además de compartir los conceptos que tienen que ver con ética de la investigación con seres humanos, vamos a contar una controversia que se dio con un caso real de una investigación que se hizo en SIDA con pacientes de distintos lugares del mundo, para que bueno, lo discutamos y un poco tomemos posición al respecto. A la gente de Reconquista le vamos a hacer llegar el documento para que bueno, lo lean, pero no vamos a tener la posibilidad de trabajarlo en grupo con ellos, o sea que con Reconquista terminamos cuando termina la exposición, porque no vamos a poder trabajar en grupo. Y además vamos a hablar un poco sobre qué es lo que estamos haciendo desde el Comité Provincial de Bioética y qué es lo que pasa en nuestra provincia con las investigaciones con seres humanos. ¿La que sigue? No sé por qué no lo vamos a hacer. ¿Le doy el plan? Me ha dado un minuto que carga y... Vamos a esperar un minutito entonces, que vamos a cargar nuevamente la presentación.
Solucionados los problemas técnicos. Bueno, ¿qué es la bioética? ¿No? Este término que habremos escuchado muchas veces. Es el estudio sistemático de las conductas humanas en el área de las ciencias de la vida y la atención de la salud, en tanto que dichas conductas se examinan a la luz de principios y valores morales. Este término fue utilizado por primera vez por un oncólogo norteamericano en los años 70, que él, si bien el término se habría usado antes, él lo publica en un texto que se llamó Bioética, un puente hacia el futuro, porque lo piensa como la posibilidad de interacción, de unión entre las ciencias de la vida y las ciencias sociales, las ciencias humanas. Desde esa perspectiva es que se empieza a trabajar y a pensar este tema. Y ese es el autor, Potter. Bueno, ¿y por qué se da esto en los años 70? Bueno, por varios motivos que están un poco punteados allí. El avance científico, tecnológico y también social, ¿no? El avance científico y tecnológico expresado en la evolución del concepto de muerte. Con las posibilidades tecnológicas aparecen nuevas formas tanto de nacer como de morir, la prolongación artificial de la vida con los cuidados intensivos, el desciframiento del genoma humano a través del proyecto Genoma Humano, las terapias génicas, la biología molecular, todo lo que conocemos de la fertilización asistida. Paralelamente, en el campo social surgen todas las temáticas vinculadas a los derechos del paciente, a la autonomía del individuo en medicina, que está expresada a través del consentimiento informado, ¿no es cierto? Y además, todos los cambios que se van sucediendo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en los sistemas de salud, en los sistemas sanitarios, en donde conceptos como la equidad empiezan a tener un peso fundamental. Entonces, bueno, todo esto hace que muchas cosas que se pensaban solamente al interior de las ciencias médicas sea necesario pensarlas con las herramientas que aportan otras disciplinas. La otra. Bueno, si nosotros pensamos en nuestra cultura, en la cultura occidental, siempre la ciencia ha estado unida a la idea de progreso, es decir, todo lo que aportaba la ciencia se asimilaba inmediatamente a una posibilidad de progreso y de bienestar humano, ¿no es cierto? La modernidad crea la ciencia tal cual la conocemos hoy, con sus métodos, sus preceptos, sus conceptos, y además introduce en nuestra formación y en sus valores la creencia o la suposición de que la ciencia es neutral
respecto de los aspectos éticos y de los valores. Es decir, la ciencia tiene al interior de sí misma, en forma intrínseca, sus propios valores que pueden determinar lo que está bien y lo que está mal. ¿Y quién es el que determina estos valores? Bueno, los actores de la ciencia, los propios científicos, los propios investigadores. Esto implica que la ciencia tiene el poder de regularse a sí misma y fijar sus propios límites. Los de afuera no pueden opinar. Es decir, ¿quiénes decimos lo que está bien y lo que está mal en la medicina y en la ciencia? Bueno, los propios actores del campo científico, del campo médico, son los que están habilitados para decir si esto se puede hacer, si esto no se puede hacer, si esto es moral, si esto es ético, si esto no lo es. En este campo, la investigación con seres humanos se justificaba porque, bueno, aportaba, contribuía al progreso de la ciencia, al progreso de la humanidad, y por ese solo hecho estaba bien en sí misma, sin importar cuestiones vinculadas a la ética, los valores morales, a la autonomía del individuo, a su capacidad de decisión, etc. ¿Qué pasa? Bueno, esta frase que yo la encontré en un texto expresa esta concepción, es de ese autor que está citado allí, y dice: la ciencia no está supeditada a estándares morales ordinarios. Sus incumbencias están por encima de esos estándares. Y una teoría de lo correcto y de lo incorrecto puede ser determinada internamente por los científicos sobre los terrenos propios de la ciencia. Es decir, los científicos en forma autónoma pueden decidir y pueden regular lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que está bien, lo que está mal, lo que es ético y lo que no lo es. Bueno, esta concepción de la medicina tiene un quiebre, ¿no es cierto? Que es un poco dramático, pero bueno, fue un quiebre verdaderamente que, digamos, toma cuerpo a través de un símbolo para la historia de la medicina, como fueron los juicios de Nuremberg, ¿no es cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial, que implica un punto de inflexión en esta concepción de la ciencia y de la medicina. En ese momento, bueno, todos sabemos, se enjuician a los criminales de guerra nazi a través de un tribunal internacional, el Tribunal de Nuremberg, y estos jueces sacan un decálogo de criterios y de pautas para hacer investigación con seres humanos como consecuencia de lo que se había conocido y investigado en ese juicio, y ellos, paradójicamente, para redactar esto, se basan, buscan antecedentes en los ministerios de salud en ese momento y encuentran antecedentes que regulaban la investigación con seres humanos en el Ministerio de Salud alemán anterior a la época del nazismo. Entonces, bueno, muchos de los elementos que ellos los toman de esos documentos del Ministerio de Salud. Es interesante porque a partir de ahí se establece lo que se llama el Código de Nuremberg, que es el primer documento internacional que regula la investigación con seres humanos. Ustedes lo tienen entre la bibliografía, es muy interesante leerlo. Es apenas una página porque son unos pocos puntos, 10 puntos. Pero bueno, es muy interesante leerlo. Bueno, a partir de esto se produce un cambio en la forma de mirar las investigaciones con seres humanos y empieza a establecerse que hay una prevalencia por sobre cualquier otro interés de los intereses y los derechos del sujeto. No hay ningún interés de la ciencia o de la sociedad que pueda estar por encima del bienestar y de los intereses de ese sujeto que participa de una investigación. Además, la consideración ética debe estar presente en cada etapa del proceso, es decir, en todo el proceso de la investigación deben resguardarse la consideración y los aspectos éticos. Y aparecen las primeras declaraciones y códigos internacionales, de las cuales el Código de Nuremberg es considerada la primera. Bueno, este código incorpora la necesidad de consentimiento informado voluntario con capacidad para otorgarlo del sujeto, es decir, habla de un sujeto competente que pueda otorgar su consentimiento y con capacidad
legal para hacerlo. Plantea también el código que hay que evaluar los riesgos y los beneficios, es decir, no cualquier investigación se puede hacer por más que yo tenga un interés en generar un conocimiento. Siempre hay que hacer una evaluación de la ecuación riesgo-beneficios y esta ecuación tiene que ser favorable a los beneficios para que la investigación sea ética. Y además debe haber antecedentes que justifiquen su realización. Es decir, bueno, yo qué sé de este tema, sé que voy a generar un bien, sé que no voy a generar un daño. ¿El investigador es una persona capacitada para hacerlo? Bueno, luego de esto, la Asociación Médica Mundial, a través de sus asambleas que se realizaban y se realizan cada 4 años, toma los puntos del Código de Nuremberg y los amplía y realiza en 1963 la Declaración de Helsinki, que incorpora las pautas del Código de Nuremberg e incorpora otros nuevos criterios como la experiencia acreditada del investigador, y se habla por primera vez que cualquier investigación tiene que ser evaluada por un comité independiente. Es la primera vez que la evaluación de la eticidad de las investigaciones sale del campo de las ciencias biomédicas, de los propios científicos, y se habla de comités independientes. Esa palabra independiente quiere decir que tiene que ser independiente del investigador y de sus intereses, o sea, no independiente de la institución, porque esta palabra muchas veces en nuestro medio se confunde. Entonces, un comité independiente es alguien que no depende de nadie, o que está, qué sé yo, colgado de no sé dónde, no, independiente del investigador, es decir, tiene que poder actuar en forma independiente sin padecer ningún tipo de coerción. ¿Para qué? Para el objetivo del comité, ¿cuál es? Es proteger a los sujetos que participan de la investigación. Bueno, Helsinki habla por primera vez del uso de placebo, todos saben lo que es un placebo, y Helsinki dice que un placebo es ético utilizarlo cuando para la enfermedad en cuestión no hay un tratamiento eficaz, probado, que dé resultados. Entonces, en ese caso es ético realizar una investigación absolutamente contra el placebo. Bueno, plantea que tiene que haber beneficios para el individuo y para la comunidad, y plantea ya en ese momento, en 1963, que se debe garantizar el acceso al tratamiento post-investigación. Es decir, si la investigación descubre algún beneficio para los sujetos que están participando de ella, post-investigación, esos sujetos tienen derecho a poder acceder a esos beneficios. Bueno, paralelamente con esto se van dando, que ustedes seguramente cuando lean textos o bibliografías sobre este tema lo van a encontrar, otras situaciones que van ameritando también reflexiones de otros actores fuera del campo de la medicina respecto de la ética de la investigación con seres humanos. Un caso que seguramente han conocido hablar, hay una película, es el caso de Tuskegee, ¿lo conocen? ¿Lo han sentido nombrar? Es una investigación que se hizo con pacientes de raza negra, con sífilis, en Tuskegee, que era un hospital en la localidad del mismo nombre, en el estado de Alabama, en los años 30. Esta investigación tomó la población de hombres que asistían a ese hospital y que tenían diagnóstico de sífilis y los dejó sin tratamiento para evaluar la evolución natural de la enfermedad. Este experimento empieza en los años 30, en los años 40 aparecen los antibióticos. Estos pacientes podrían haber sido tratados con antibióticos, pero no se les dio el acceso al tratamiento para evaluar la evolución natural de la enfermedad. Bueno, cuando esto toma estado público varias décadas después, en los años 70, amerita que se forme en el Congreso de los Estados Unidos una comisión que emite un informe que se llama el informe Belmont, ustedes lo van a ver en los textos, en la bibliografía con ese nombre, que incorpora el modelo de los principios para evaluar la eticidad de las investigaciones, habla de la autonomía del paciente, habla que ninguna investigación
puede generarle un mal al paciente, tiene que generarle un beneficio, por eso habla de la beneficencia y habla de la justicia, es decir, las personas que se prestan a poder realizar una investigación y poder obtener un beneficio, un conocimiento a partir de esa investigación, tienen que tener acceso a una justicia, es decir, bueno, estas personas, por ejemplo, que participaron de la investigación de Tajiri, se violó su capacidad de decisión, su autonomía, la posibilidad de hacerles un beneficio y también una cuestión injusta, porque eran, bueno, pacientes pobres, marginados, que se los hacía participar de una investigación, es decir, fue injusta. Bueno, esto ameritó, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en los años 90 salió en los diarios el presidente Clinton pidiendo disculpas públicas por esta investigación. Hubo otro también en Guatemala, que Obama ahora pidió disculpas. Ah, sí, tenés razón. Gonorrea. Con niños en Guatemala. Sí. Bueno, después de esto, la OMS convoca a CIOMS, que es una organización no gubernamental vinculada a las ciencias médicas, para redactar unas pautas de la OMS que regulen la investigación con seres humanos. Esto se hace en 1982. ¿Por qué? Porque empieza a pensarse qué pasa con los países del tercer mundo, en donde estaban empezando, bueno, piensen que en esa época aparece la epidemia del SIDA. Entonces empieza a hablarse de las prioridades, cuáles son los temas prioritarios para investigar en los países del tercer mundo, las condiciones de salud de esas poblaciones y además que esas poblaciones deberían participar en la toma de decisiones y en los comités que evalúan esas investigaciones. Estas pautas del año 82 se actualizan en el 2002 y son 17 y 18 pautas, que creo que también las pusimos en la bibliografía, que están vigentes, y que bueno, muchos autores y muchas personas que hacen investigación las citan y las utilizan. Siguiente. Bueno, y en el año 2005 la UNESCO, ¿no es cierto?, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, hace una declaración que se llama Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que es del año 2005, y es la primera vez que se une bioética con derechos humanos. Es decir, esto es bueno, muy difundido en los países de América Latina, muy utilizado en la capacitación en los países de América Latina, y bueno, se intenta que esto sea una visión más holística, vinculando todos los aspectos éticos y relacionándolos, articulándolos con los derechos humanos. Es decir, ninguna investigación que viole los derechos humanos en general, en su forma integral, puede ser considerada ética. Bueno, y allí empieza a hablarse sobre la vulnerabilidad, es decir, que bueno, que es un concepto también que hay mucho escrito sobre eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad puede ser social, puede ser vulnerabilidad de género. A veces las personas privadas de su libertad son vulnerables, las personas con discapacidad son vulnerables, los niños. Ciertas enfermedades someten a las personas a condiciones de vulnerabilidad. Personas o pacientes que están con pérdida de conocimiento, es decir, es ético realizar investigaciones con pacientes que tienen pérdida de conocimiento. Son todas cuestiones alrededor. Bueno, ¿y cuál es la situación o la realidad de la investigación clínica en América Latina, por ejemplo? Este cuadro nos muestra cómo el fenómeno de la investigación o de los ensayos clínicos con seres humanos, especialmente los promovidos por la industria farmacéutica, aumentó en toda América Latina a partir de los años 90. Fíjense, están los tres principales países, y ese gráfico muestra que esto era un fenómeno muy incipiente en los años 90 y ahora se ha transformado en un fenómeno muy presente en los servicios de salud de todo el continente. ¿Pasar al siguiente?
Este gráfico también es muy interesante, no sé si se alcanza a ver, no. Bueno, allí dice, bueno, muestra, de aquel lado está la población de Estados Unidos, que son 275 millones de habitantes, contra la población de América Latina, 550 millones. ¿Cuántos pacientes participaban de ensayos clínicos en el año 2000? 2.300.000 en Estados Unidos y dicen 150.000 pacientes en América Latina. 10 años después, en el 2010, en América Latina el número de pacientes en ensayos clínicos se incrementa un 1000% y tenemos 1.500.000 pacientes que participan de ensayos clínicos y en Estados Unidos este porcentaje se incrementa un 40%. Es decir, que hubo, a partir de los años 90, una expansión de la investigación con seres humanos promovida por la industria hacia los países, en nuestro caso de América Latina, pero también hacia otros países del tercer mundo y también de Europa del Este. Esto no es solamente, o sea, no es por las condiciones de vulnerabilidad de nuestra población, esto es porque la industria farmacéutica necesita hacer un reclutamiento. A veces ustedes piensan que si estudian enfermedades raras, con poca posibilidad de reclutar pacientes para ciertas enfermedades, y hacer un reclutamiento simultáneo en muchos lugares del mundo acorta los tiempos de la investigación y por supuesto acorta los costos. Entonces muchos ensayos que nosotros se están haciendo en nuestro país, si ingresamos con el código del estudio a la página clinicaltrials.gov, que es una página oficial del gobierno de Estados Unidos, donde hay obligación de que todos los sponsors coloquen los protocolos que están realizando, van a ver que la mayoría son multicéntricos y están reclutando simultáneamente en varios países del mundo, o sea, América Latina, Europa, Estados Unidos, Japón, Europa del Este. Cuando no está reclutando en todos los lugares del mundo, a nosotros por lo menos es como una alerta. ¿Qué pasa? Que lo quieren hacer solo en Argentina, solo en América Latina. O sea, eso para nosotros es una alerta, que el protocolo no se esté realizando en otros lugares del mundo. Bueno, estos datos son de hace unos años en Argentina. Ahí están los ensayos clínicos que se realizan por fase. Fíjense, ¿todos saben lo que son las fases en el estudio de los medicamentos? ¿O más o menos? Más o menos. Las fases son las etapas para estudiar un medicamento. El desarrollo de nuevos medicamentos tiene fase preanalítica, que por lo general se realiza en animales de laboratorio, y cuando empiezan las fases analíticas, las fases clínicas, es cuando empezamos a hacerlo con seres humanos. La fase 1, que en nuestro país fíjense que no hay fase 1, se realiza con muy pocos pacientes, por lo general se realiza en el país de origen del laboratorio que está probando esa nueva molécula, y se realiza con muy poca cantidad de pacientes porque los aspectos vinculados a la seguridad de la droga tienen mucha importancia en estas etapas tempranas. Así que se toman 1 o 2 pacientes y por una dosis que es estimativa, ¿no es cierto? No se conoce cuál es la mejor dosis. Entonces se empieza con una dosis de prueba, por eso se utilizan pocos pacientes y después, bueno, las dosis se van aumentando o disminuyendo según los resultados y se va aumentando el número de pacientes. Después se pasa a la fase 2, que si se vio que las cuestiones vinculadas a seguridad son buenas, se emplea un número un poco mayor de pacientes y sigue ajustándose la dosis. La fase 3 y 3B con mayor cantidad de pacientes y la fase 4, que es cuando el medicamento ya se está comercializando, es la fase que se llama farmacovigilancia, cuando la utilizan un gran número de pacientes y allí se sigue recogiendo información. Porque muchos eventos que no se vieron en las fases anteriores se ven cuando el uso de la sustancia se transforma en verdaderamente masivo. Allí se empiezan a ver las contraindicaciones, las interacciones, las fallas en la seguridad, los eventos adversos, etc. Bueno, en nuestro país había en el año 2012 1.500 centros de investigación, 6.600 pacientes
reclutados en Argentina. La fuente de estos datos es CAOIC, Cámara Argentina de Organizaciones de Investigación Clínica, que es fundamentalmente una cámara de empresas de la industria farmacéutica que gestionan la investigación clínica, en este caso en nuestro país. Bueno, ¿se entiende más o menos? ¿Se está durmiendo? Siempre está el consentimiento de cada uno de los pacientes involucrados. Siempre tiene que estar. Siempre tiene que estar. Y es real que eso está. ¿Cómo? Mira, si no es real, se está cometiendo una irregularidad. Hablábamos antes que hubo un caso en Argentina donde un laboratorio, Glaxo en este caso, fue multado porque se verificó que no había realizado bien los consentimientos informados. Entonces, bueno, uno cuando hace las cosas mal, las puede hacer mal. Yo puedo cruzar un semáforo rojo, pero bueno. Las pruebas del rotavirus, de la vacuna del rotavirus en Santiago del Estero en el 2008, una muestra. Ese es el caso que mencionábamos, de Glaxo. Lo que se demostró allí es que los consentimientos informados no habían sido informados. Bueno, ¿Pagan los pacientes para que sean? no sé si se escuchan las preguntas de la gente que está reconstruida. No. Vamos a avanzar y después, si quieren, ¿cuál es la pregunta? Yo la repito. No, yo digo, si por ahí se necesitan pacientes y las condiciones de esos pacientes, supongo que son muy vulnerables económicamente y lo prestan dinero para ser sujetos de investigación, eso está prohibido. No se puede. Salvo que sea un viático, suponte que la persona, como tiene que ir varias veces al centro por el protocolo, bueno, le paguen un viático por el transporte, no más que eso. Bueno, en todo este campo de la investigación clínica, ¿quiénes son los actores? Por un lado está el paciente o el sujeto de la investigación, ¿no es cierto? Que lo podemos ver desde dos puntas, ¿no es cierto? Como una persona, un contratante, que yo digo, bueno, yo quiero participar, yo firmo un contrato y digo, acepto, que con mi autonomía, con mis capacidades, con mi competencia, con mi capacidad para leer el consentimiento y entender todo lo que dice, eso sería la situación ideal. Inclusive, cualquiera de ustedes o de nosotros, profesionales de la salud, podemos estar en una situación de vulnerabilidad por una enfermedad incapacitante o por que no estemos. Yo conozco muchos profesionales o gente muy competente y con muchas capacidades que se han visto enfrentados a la firma de un consentimiento informado. Hay una película muy linda con Emma Thompson, no sé si la vieron, que se llama... ¿Cómo? No. Esa película se llama, ¿qué quiere decir sabiduría o sabia en inglés? No me acuerdo, Wit. ¿Inglés? Sí, el título en inglés es Wit. Acá fue traducida como Amar la vida. Pero está en YouTube con Emma Thompson y empieza con la toma de un consentimiento informado. Ella era una profesora de lingüística en la universidad y bueno, tiene un cáncer y cuando le dan el diagnóstico le invitan a participar de un ensayo clínico y la película empieza con la toma del consentimiento informado. Está muy interesante para que la vean. Bueno, allí ella es una persona sumamente competente, que está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, se puede pensar, un extremo, la persona es un contratante, o sea, en condiciones de dar su consentimiento, o es una víctima. O sea, ese es el otro extremo, verla como una víctima totalmente vulnerable. La mayoría de las veces las situaciones son intermedias. No es ni un contratante ni es una víctima total, pero puede haber situaciones en los dos extremos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que define al sujeto de la investigación. Bueno, en la investigación clínica muchas veces los investigadores, como decíamos, son ensayos multicéntricos, no son quienes diseñan las investigaciones, ¿no es cierto? Son ensayos que vienen diseñados de las casas centrales y se aplican en todo el mundo igual. Esto es una desventaja para la protección del paciente, porque hay poco margen, ¿no es cierto?, para hacer cambios ante la situación de cada paciente y, bueno, eso es una desprotección para el paciente, ¿no?
Y bueno, obviamente que hay intereses económicos, académicos, clínicos, muchas veces contrapuestos. O sea, hay conflicto de intereses, ¿no? Bueno, los financiadores, la industria farmacéutica, que también tiene intereses económicos puestos en este campo. El interés es en la rapidez de la investigación, en el reclutamiento simultáneo en varios países a la vez, como decíamos antes. Los comités de ética es el otro actor que a partir de la Declaración de Helsinki en 1963 empiezan a tener una importancia en toda esta escena, en este campo. Los comités de ética se transforman en la única garantía pública de defensa de los intereses del sujeto. Es decir, si no es el comité de ética, que tiene que estar formado interdisciplinariamente, independiente de los intereses del investigador, si no es el comité de ética el que actúa velando por los intereses del sujeto, bueno, no lo hace nadie. Es decir, es el comité de ética el que tiene que mediar en todos estos intereses. Y las agencias reguladoras, que en nuestro país, la agencia reguladora, ¿quién es? ANMAT. ANMAT participa de este proceso. O sea, para ingresar una nueva molécula que todavía no está registrada en el país, el financiador, el sponsor, le tiene que pedir permiso a ANMAT. Tiene que hacer una presentación a ANMAT del protocolo, de los antecedentes, de la molécula misma. ANMAT la analiza en su Instituto Nacional del Medicamento, en el INAME, y ANMAT tiene un comité de evaluadores, no es un comité de ética. Tiene un comité técnico de droga que está en el mercado, que se usaba en los años 70 como un anestésico y que un laboratorio la quiere probar como un antidepresivo. A nosotros, por varios motivos, esto nos hizo un poco de ruido y consultamos con ANMAT. Y ANMAT aún no aprobó el protocolo. O sea, ANMAT aún no aprobó, si bien la droga está en el mercado, ANMAT no aprobó, digamos, la propuesta de este laboratorio de utilizarla como un antidepresivo. Entonces, bueno, nosotros le dijimos al investigador y a los sponsors que hasta que ANMAT no se expida, el comité de ética tenía reparo. Se hizo una nota proponiendo, no la registramos, proponiendo suspender el registro. Pero, bueno, cuando ellos reclaman, nosotros hacemos la consulta con ANMAT y ahí vemos que ANMAT tampoco lo había utilizado. Entonces, aprovechamos y dijimos, bueno, hasta que ANMAT no se expida, nosotros no vamos a rever nuestra posición. Pero en el momento esto no está autorizado. Y hay otros lugares del país en el que sí está autorizado. La provincia de Santa Fe no lo autorizó. Y de eso, bueno, tenemos otros ejemplos de protocolos que nosotros no hemos autorizado. Acá pregunta de Reconquista, ¿dónde se conforman los comités? No sé si ahora o después. Bueno, ¿dónde se conforman los comités de ética? Preguntan desde Reconquista. Los comités de ética los puede conformar según la resolución. Si me esperan, lo tenemos previsto para comentarlo en la charla, la pregunta que hace Reconquista. Me acuerdo que está en una de las diapos en donde explicamos cuál es la normativa que tiene la provincia. Así que si tienen un poquito de paciencia, lo explicamos. Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, el consentimiento informado que vos preguntabas supone autonomía del sujeto y capacidad de tomar decisiones y competencia para entender lo que se le está proponiendo. Balance riesgo-beneficio, que dijimos antes, confidencialidad de los datos. Hay una ley nacional que protege la confidencialidad de los datos, es decir, los datos del paciente deben ser confidenciales, por más que mandemos datos pero bueno, se debe anonimizar. Se debe despegar esos datos de la identidad del paciente y eso está resguardado por ley y debe constar en el consentimiento informado. ¿La otra? Bueno, el nivel de tratamiento a brindar. ¿Qué pasa cuando termina la investigación con los pacientes que participaron de una investigación? Esto es una cuestión muy importante. Nosotros, desde la provincia, exigimos que en el consentimiento informado diga que tienen derecho a acceder al tratamiento más beneficioso para ellos, que muchas veces no es el tratamiento del ensayo.
Y a veces hay moléculas que ya están en el mercado que son más seguras o más eficaces, o con la misma eficacia tienen perfiles de mayor seguridad, que a lo mejor no son las del ensayo, ¿no? No siempre lo nuevo es lo mejor. Lo nuevo no lo terminamos de conocer todavía. Aparte, piensen que son ensayos de fase 2 o fase 3 que se realizan sobre pocos pacientes. Entonces, bueno, pero nosotros les exigimos poner en el consentimiento informado que el paciente tiene derecho a acceder al tratamiento que sea más beneficioso a su condición, a cargo del sponsor. Que esto nos genera mucha ida y venida, que no, que lo puse, que no lo puse, que lo pongo, que no lo pongo, o sea, esto nos genera mucho ruido con los sponsors. Pasa a la siguiente. Bueno, y yo traje para que nosotros discutamos en grupo un caso que fue muy emblemático, que fue lo siguiente. A ver, ¿pasado? Ustedes todos saben lo que es el protocolo ACTG 076. ¿Alguno dice que sí? Exactamente. Fue el protocolo, esa sigla quiere decir AIDS por SIDA Clinical Trial Group. O sea, fue un ensayo que se hizo con mujeres embarazadas, se probó el tratamiento con AZT y fue eficaz para reducir la transmisión vertical abruptamente. Es decir, hoy la transmisión vertical del VIH está controlada, pero en los años 90 esto no se sabía. Y se hizo en 1994 este protocolo, que ustedes no sé si saben cómo es, algunos supongo que sí, otros que no. Se le da el tratamiento con AZT a la mujer embarazada durante el trabajo de parto y al bebé 6 semanas posterior al nacimiento para disminuir o evitar la transmisión vertical. Bueno, cuando se quiere aplicar este protocolo en todos los países, era caro, es decir, salía en ese tiempo $800 por tratamiento. Entonces la OMS convoca a un grupo de expertos y les dice por qué no piensan en un protocolo abreviado. Es decir, es necesario tratar al bebé 6 semanas o a la madre si lo tratamos menos tiempo, tenemos los mismos resultados. Entonces, este grupo de expertos, del cual no participó ningún eticista, es decir, los aspectos éticos lo dejaron de lado, dijo, vamos a hacer así, vamos a agarrar mujeres en varios países donde el SIDA era muy importante, como en los países de África, con grandes tasas de prevalencia y de incidencia en la mujer embarazada, y vamos a agarrar, creo que reclutaron 17.000 mujeres, vamos a dividirlas en dos grupos. A este grupo la tratamos con un protocolo reducido, o sea, no con el ACTG, sino con un ACTG reducido, o sea, de menos tiempo para que sea más barato, y a este otro grupo la tratamos con placebo. Esa fue la decisión que se tomó y eso se hizo. Se reclutaron, esto fue en 1997, se reclutaron 17.000 mujeres en países de África fundamentalmente, que están puestos allí, y en República Dominicana, en América Latina. Bueno, ¿ustedes se acuerdan lo que decía Helsinki? ¿Qué decía Helsinki? ¿Cuándo es ético usar placebo? Cuando no hay un tratamiento probado. En este caso había un tratamiento probado que era el ACTG 076. Sin embargo, al grupo placebo no se le dio tratamiento y al otro grupo, al grupo que se llama grupo activo, se le dio un ACTG, un protocolo reducido, un tratamiento reducido. Entonces, bueno, esto generó una gran controversia a nivel mundial, con grandes discusiones a nivel mundial si era ético o no lo que se había hecho. Entonces, surge un autor, que lo tenemos por ahí, que él dice que es ético darle a las personas que participan de un ensayo clínico en los países del tercer mundo el tratamiento que consiguen en su país, que está disponible en su país, en su sistema de salud. Que como en África no había tratamiento disponible, era ético no darles tratamiento. Parece mentira, parece increíble, pero bueno, esto pasó. Bueno, esto generó tal controversia a nivel mundial
que el resultado del ensayo nunca se llegó a publicar, es decir, no se publicaron los resultados, y generó una gran controversia. Que yo traje, para que después trabajemos en grupo, 2 textos de 2 autores, uno a favor, y fundamentando por qué considera que es ético lo que se hizo, y otro en contra. Y después, en esta disputa o en esta controversia, participó y opinó también Marcia Angel, que es una editora, ex editora de una revista científica de mucha importancia, en donde ella también toma partido, y ella dice que no es posible aplicar distintos estándares éticos en los distintos países, porque esto significa el doble estándar ético o el doble estándar moral, y que esto implicaría que en unos países nos comportamos según unos criterios éticos y en otros con otros, y sería discriminatorio, sería... Bueno, pero es interesante que ustedes lean los argumentos de uno y otro grupo, que los traemos en unos textos que después vamos a distribuir. Bueno, Marcia Angel dice esto, ¿no? Está la cita en inglés, lo que dice textual ella, y en castellano, solamente cuando no existe tratamiento efectivo conocido, es ético comparar un potencial nuevo tratamiento contra placebo. O sea, lo dice claramente. Bueno, sigamos. En un estudio médico, esto dice esta autora, ¿no? El interés de la ciencia y la sociedad no pueden estar por encima del bienestar de los sujetos. Un argumento que usaban estos autores es que el consentimiento informado, que estas mujeres, estas 17.000 mujeres habían firmado el consentimiento, habían dado su consentimiento, es lo que vos preguntabas. Bueno, o sea, ya firmaron que aceptaban. Entonces Marcia Angel dice, el consentimiento informado no es protección suficiente por la asimetría de conocimiento y autoridad entre el investigador y el paciente. Entonces, el consentimiento informado es condición necesaria, pero no suficiente para que una investigación sea efectiva. Bueno, y además, ella dice también que la declaración de Helsinki requiere que los grupos control, en este caso el grupo placebo, reciba el mejor tratamiento existente, no el mejor tratamiento disponible en su país de origen. Helsinki no dice nada de eso. Y Helsinki es la Asamblea Médica Mundial, realizada con representantes de todos los países. O sea, no dice el mejor tratamiento existente, no, el mejor tratamiento existente. Eso es lo que se le debe dar al grupo control si yo quiero probar o compararlo con un nuevo tratamiento. Siguiente. Entonces, bueno, aceptar esto implicaría lo que se llama el relativismo ético. Es decir, implica en la práctica la explotación de poblaciones vulnerables. Es claramente así. Investigaciones que no podrían realizarse en los países centrales porque no superan los estándares éticos, se pueden realizar en otros países si lo comparamos con lo que está disponible a nivel local. Es imperioso preservar los estándares éticos más altos posibles, independientemente del lugar donde se realiza la investigación. La siguiente. Bueno, y un poco yendo a la pregunta que nos hacían desde Reconquista, a nivel nacional, nosotros no tenemos una ley que regule todo esto, tampoco la tenemos en la provincia. Hay provincias, las provincias más grandes, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las 3 primeras tienen leyes, nuestra provincia no tiene una ley. Entonces, toda la reglamentación que hemos ido produciendo, la hemos ido produciendo por decreto del gobernador y por resoluciones del ministro de Salud. A nivel nacional tampoco hay una ley y hay 2 reglamentaciones que regulan todo este tema. Una es la resolución 1480 del Ministerio de Salud de Nación, que la tenemos publicada en la página web oficial del Ministerio de Salud, y la otra es la Guía de Ensayos Clínicos de ANMAT, que es la resolución 6677 de ANMAT. ¿Pasa la siguiente? Bueno, este es el Comité de Bioética que fue creado en 2011 por una resolución ministerial. Está integrado interdisciplinariamente.
tenemos convenio con la Universidad Litoral y la Universidad de Rosario para su integración, y hay profesionales de las ciencias biomédicas, de las ciencias sociales, que lo integran. Y nosotros hemos emitido 2 documentos, no son documentos, son normativas. Una por decreto del gobernador que regula todas las condiciones que tiene que requerir un ensayo clínico para ser registrado. Esto está acá, hemos hecho esta impresión que yo después se las voy a dejar y vemos después la forma de hacérsela llegar a la gente de Reconquista, no sé si después vemos la forma, que esto tiene estas 2 normativas. Toda la normativa para registrar ensayos clínicos en la provincia de Santa Fe y la resolución 583, que es la que regula todo lo que las normas que tiene que cumplir un comité de ética en investigación para ser acreditado. Nosotros, esta resolución salió en mayo, al día de hoy 10 comités de la provincia de Santa Fe han presentado todos los requisitos que se les piden en la norma y hemos acreditado a 8 comités. Los 8 comités que están acreditados están también publicados en la página web. ¿Qué pasa? Cualquier centro médico, investigador, hospital, sanatorio, porque esto rige para el nivel público y el nivel privado, que quiera realizar una investigación que involucra seres humanos de la provincia de Santa Fe, debe ser esa investigación evaluada por uno de estos comités registrados por la provincia. Hasta que entró en vigencia esta resolución, había investigaciones que se mandaban a evaluar a comités localizados en la ciudad de Buenos Aires. Eso no se puede más. Es decir, los comités que evalúan investigaciones realizadas con pacientes o en efectores de la provincia de Santa Fe tienen que ser evaluados por comités registrados por el Comité Provincial de Bioética. Todo esto está en esta normativa que yo después les pediría que cada uno de ustedes la lleve a su servicio, a su efector, para que la conozcan en su hospital, en su SAMU, etc. Bueno, no sé si eso más o menos contesta la pregunta. Dice que van acumulando preguntas. La pregunta es dónde se conforman los comités de los hospitales. Claro. Esta resolución, respondiendo a la pregunta que hacen en Reconquista, ¿dónde se conforman los comités de ética? La resolución dice, que es la 583 de las 2 que están acá, que los comités de ética pueden pertenecer mediante documentación fehaciente a instituciones del tipo centros médicos habilitados, sanatorios, hospitales que tengan la correspondiente habilitación por la autoridad competente, universidades o centros de investigación. En la provincia hay 1 o 2 centros de investigación que tienen su comité. O sea, eso dice la reglamentación. Y además dice qué requisitos tiene que tener el comité. Es decir, la reglamentación habla de que tienen que exhibir capacitación en bioética y en metodología de investigación, tienen que ser interdisciplinarios, no pueden ser solamente de una sola profesión, y no tienen que exhibir conflicto de intereses con los investigadores. Es decir, un investigador de un sanatorio, de un hospital, que tenga protocolos en ese hospital, nosotros no aceptamos que integre el comité de ética, tiene que ser independiente del investigador. Si quiere investigar, no puede integrar el comité de ética. Si quiere integrar el comité de bioética, no puede investigar. ¿Sí? Eso lo dice la reglamentación. Bueno, a ver, otra pregunta más. La resolución dice que los comités de está en la página web, la resolución 583, que es la que regula la conformación de los comités de ética, también está en la página web. Bueno, pasa a la siguiente pregunta. Pasa a la siguiente, pues ya lo fuimos hablando. Por eso sí. Claro, yo otra pregunta. No sé si bien recuerdo que una reunión en mi seno decía, acá en Santa Fe del Fuyen, me parece que digo que el Fuyen, pregunto, logró presentar toda su
documentación para el comité de bioética? Acá en la ciudad de Santa Fe, nosotros hemos evaluado ensayos clínicos de centros médicos privados y del Hospital Cuyen, del Hospital Iturraspe y una sola del Hospital de Niños. Y respecto de los comités, no se ha presentado ningún comité de la ciudad de Santa Fe para acreditarse. Nosotros estuvimos conversando con el Cuyen para que ellos armen su comité. El Cuyen tiene un comité de ética clínica, pero no tiene un comité de ética de investigación. Tiene un comité de docencia, tiene un comité de ética clínica. Que, digamos, el comité de ética clínica interviene en todo lo que es los aspectos vinculados a los temas asistenciales, es decir, finalización, inicio de la vida, enfermedades terminales, aborto no punible, no sé, todo ese tipo de problemas que no son vinculantes. En cambio, todo lo que resuelve un comité de ética en investigación es vinculante. Es decir, si el comité de ética dice esta investigación no se puede hacer porque no sé, hay más riesgos que beneficios para el paciente, porque utiliza placebo cuando hay un tratamiento, es inapelable lo que dice el comité de ética, es decir, no se puede hacer. El comité de ética es el que aprueba o no aprueba la investigación. En cambio, un comité de ética, por eso se llama SEI, Comité de Ética en Investigación, que es vinculante por toda esta normativa que les mencionaba. El Comité de Ética Hospitalario, o Comité de Bioética, o CHE, en la sigla en la bibliografía lo van a encontrar como CHE, Comité de Ética, Comité Hospitalario de Ética. Esos comités no son vinculantes, o sea, los puede consultar el director del hospital, los puede consultar un médico asistencial, los puede consultar un familiar que quiere tomar una decisión y no sabe qué resolver, pero lo que opina el comité no es vinculante, o sea, es una opinión, es una facilitación de acercar a las partes, pero no es vinculante, salvo que haya una ley por encima que diga, bueno, tal cosa no se hace, pero bueno, lo que no está reglamentado, el comité de ética puede opinar. Por lo general es de la banda, claro, pero no es vinculante. O sea, si a pesar de que el comité, por lo general, se lo consulta cuando los actores del caso no pueden decidir, no tienen elementos para decidir, pero no es vinculante. Ahora, acá Darío buscó en la página web y encontró los comités de ética que presentaron hasta ahora la documentación para ser acreditados, que presentaron 10, en 2 de ellos encontramos cuestiones vinculadas a conflicto de intereses, que le estamos pidiendo que lo modifiquen, por eso no lo hemos acreditado, y estos son los que acreditamos hasta el momento. ahora en la mayoría se plantea con investigaciones de tipo clínica, por ejemplo, con investigaciones de tipo psicológica o política, ¿qué hay? Acá la pregunta que se hace es respecto de las investigaciones en el campo social o en salud mental, que no sean las investigaciones del campo biomédica o farmacológicas o de intervención con drogas o con procedimientos. O sea, me está preguntando por investigaciones del campo social. También, lo charlamos con un compañero antes de iniciar, las investigaciones del campo social y en salud mental, cuando se utilizan técnicas cualitativas, grupo focal, entrevistas en profundidad, encuestas, etc., siempre requiere de la evaluación de los aspectos éticos, porque las entrevistas en esos campos también pueden desencadenar situaciones de conflicto o situaciones de violación de la intimidad o de los derechos de las personas, o de su negativa a participar, y siempre también requiere de un consentimiento informado. Y en el comité de ética evaluamos de ambos tipos, investigaciones en el campo de la salud mental, investigaciones sociales o investigaciones biomédicas. Y de los 2 tipos se registran. En el registro debemos tener 480. Llevamos evaluadas 500, pero debe haber unas 480 investigaciones evaluadas y registradas por nosotros en la página web. Bueno, un
poco antes de pasar a trabajar con el texto. Nosotros, ¿qué le pedimos cuando alguien quiere registrar una investigación en la provincia de Santa Fe? Le pedimos el aval institucional para realizar el ensayo. Es decir, si alguien quiere hacer un ensayo en este hospital, le pedimos la firma del director. Parece una cosa sencilla, pero muchas veces no la traen. Entonces le volvemos a pedir la firma del director, nos trae la firma del jefe de servicios. También, pero no solamente. El director del hospital tiene que estar en conocimiento y tiene que dar su aval a la realización de la investigación. Le pedimos que nos digan dónde se van a atender los pacientes como consecuencia de eventos adversos o consecuencias que pudieran tener por su participación en el ensayo. Es decir, el director no solamente tiene que decir que conoce que se va a realizar, sino que además asume que ante cualquier situación va a atender a los pacientes. En los casos de los hospitales, esa atención, los gastos demandados por esa atención corren por cuenta del sponsor. Es decir, el sponsor se tiene que hacer cargo de los gastos de la atención que demandan los pacientes. Tiene que ser evaluado por un comité de ética independiente del investigador y tiene que presentarnos al comité provincial el consentimiento informado. O sea, nosotros revisamos los consentimientos informados de todas las investigaciones que se presentan. Acá todo lo que pedimos que ustedes nos tienen colgado, acá todos estos requisitos que les pedimos a las investigaciones están, ustedes tienen acceso a la presentación. Me quería detener un minutito acá. Muchas veces el consentimiento informado empieza así. Usted ha sido invitado a participar de este ensayo porque tiene cáncer. Bien, gracias. Sí, no, esa es la fórmula de inicio del consentimiento informado. Nosotros se la hacemos modificando, porque está descrito lo que se llama el equívoco terapéutico, es decir, la persona no tiene que confundir su participación en un ensayo con un tratamiento, porque a veces lo es, pero a veces no lo es. O sea, puede ser un tratamiento porque no hay otro tratamiento disponible. Entonces le decimos que lo modifique. Usted ha sido invitado a participar en este ensayo porque queremos probar, investigar una nueva droga, un nuevo tratamiento para la enfermedad que usted padece, que es tal. Pero parece mentira, pero todavía no llegan consentimientos redactados de esta manera. Ahora con la línea vamos a ver qué parece. Y también le exigimos que incluyan un párrafo acerca de lo que pasa cuando finaliza el ensayo. Es decir, el post-ensayo tiene que ser contemplado. ¿Qué pasa? Con el acceso al tratamiento. Porque también hemos recibido pacientes que salen de los ensayos y después van al hospital con permiso de medicamento, que yo estaba participando de un protocolo y resulta que el medicamento implica, van a un hospital, ocurrió, el paciente salió de un hospital de Rosario, participó en un ensayo, vuelve a su pueblo, a su ciudad, que era Villa Constitución, entonces cae al director del hospital a pedirle que le compren ese medicamento que él había tomado en el ensayo, que el director del hospital dice, esto me come el presupuesto que tengo de medicamento de todo el mes, para un solo paciente. Bueno, pasemos al siguiente. Estos son los números que tenemos, 462 ensayos registrados, pero en realidad ahora debemos andar por un 480 publicados y tenemos unos 500, vamos por el número 500. Suele suceder de que hay avances en ensayos de investigación y que no tienen estos requisitos. ¿Cómo? Y que han avanzado en la investigación y no reunieron los requisitos. No, porque por lo general ANMAT les exige, antes de que ANMAT autorice la entrada de la molécula al país, tiene que estar registrado en la provincia. O sea, en el año 2010 se firma un acta de acuerdo de nuestra provincia con ANMAT, en donde si el ensayo no tiene el registro que emite el Comité de Prevención de Bioética del Ministerio de Salud, ellos no le dan la posibilidad de continuar entrando. O sea, la droga no entra. Si entra en forma ilegal. Hablamos no de lo médico, digamos, en las ciencias sociales. Como todo.
todo, pues ya te digo, yo también puedo salir a la calle y cruzar ese No, tratemos de estar en el marco de lo legal, pero suele pasar. Sí. Creo que están las ciencias sociales como investigadoras y cuestan mucho los avales y cuestan mucho Sí. En las ciencias sociales, lo charlábamos como antes de empezar, el tema está menos difundido, es decir, cuesta más introducir la evaluación por los comités de ética, los consentimientos informados en las ciencias sociales, ¿no? Cuesta más por parte de los investigadores, están menos acostumbrados, porque también ha habido menos problemas que en las ciencias biomédicas. Entonces, en las ciencias biomédicas, como que, bueno, con los problemas y la dimensión de los problemas que ha habido, hay como más aceptación. Esa es la razón. Pero es necesario. Hubo una época que pudo preparar la investigación en las ciencias sociales y en salud mental, inclusive, porque entraban al hospital y hacían entrevistas con profundidad, mesas focales, talleres terapéuticos, y era una controlada. Movilizaban por los métodos. Aquí pregunta la comunista. Las investigaciones de los participantes tienen que pasar por el comité de ética, o sea, toda investigación que involucre seres humanos, si los seres humanos son sujetos de la investigación, tiene que ser evaluado por un comité de ética. Acá, nosotros, en esta normativa que saca la provincia, nosotros adherimos a la resolución 1480, que es la normativa provincial. Esa normativa nacional, esa normativa dice cuáles son las investigaciones en salud que no requieren ser evaluadas por un comité de ética. Por ejemplo, cuando yo trabajo con registros que tienen los servicios de todo tipo, registros pueden ser historias clínicas, cuando yo trabajo con esos registros históricos que tienen los servicios, no requiero autorización de un comité de ética, siempre y cuando conserve, mantenga y garantice el anonimato de los sujetos. Cuando yo trabajo con muestras biológicas remanentes de la tarea asistencial que están en los servicios, están archivadas, acumuladas, resguardadas, refrigeradas en los servicios, tampoco requiero del consentimiento informado de los sujetos, siempre y cuando conserve el anonimato. Si yo voy a sacar sangre a sujetos para hacer una investigación, en ese caso sí requiero el consentimiento informado. Si yo voy a hacer un estudio estadístico, epidemiológico, de campo, que no implica participación de los sujetos, de sujetos humanos, de seres humanos, puedo no usar el consentimiento informado. Pero siempre que lo haga, sí. Sí. Por ejemplo, si yo invito a los sujetos a participar de un ensayo clínico con una nueva droga, con una nueva molécula, y después voy a tomar muestras de sangre para estudiar la farmacodinámica, la farmacocinética, y quiero estudiar las cuestiones genéticas para ver las respuestas de ese individuo a las drogas, lo que se pide es un nuevo consentimiento informado para estudios de farmacogenética o farmacodinámica, porque, muchas veces esto no está regulado en Argentina. ANMAT los autoriza a sacar las muestras biológicas del país. Cuando ANMAT autoriza el ensayo, emite una disposición que dice que los autoriza a sacar las muestras de sangre o las muestras biológicas del país. Entonces, en el consentimiento informado debe decir qué es lo que van a hacer con esas muestras. Primero, que van a preservar el anonimato, para qué las van a usar, a dónde las van a almacenar, por cuánto tiempo. Hay países que no permiten que salgan las muestras biológicas de su población, de su país. Tienen normas muy estrictas al respecto. Esto es un tema de debate, por ejemplo, ¿no? Argentina no tiene normas. Argentina permite que las muestras biológicas de su población estén almacenadas en Suiza, en Estados Unidos, en la Casa Central de los Laboratorios, y sería un tema para debatir y para escuchar opiniones, ¿no? Porque está todo el tema del patrimonio genético de la población, ¿no? Que
puede usarse para distintos fines, ¿no? Pero el consentimiento informado tiene que decir para qué se van a usar y a dónde se van a guardar. No puede decir, vamos a guardar las muestras genéticas por 15 años para futuros estudios. No, eso no lo aceptamos. ¿Futuros estudios de qué cosa? Vinculados con la droga del ensayo, no estudios genéticos de cualquier cosa, porque bueno, puede prestarse a discriminación y a usos de los que bueno, todavía desconocemos o no sospechamos para qué pudieran utilizarse. ¿Hay otra? No. Dentro del comité que contemplar las denuncias. ¿Denuncias de quién? ¿De los pacientes? Pacientes. Aquí me preguntan si el comité provincial contempla denuncias de los pacientes. En realidad, los que tienen que recepcionar las denuncias son los comités de ética que evalúan los ensayos, ¿no? De los efectores. Entonces nosotros, cuando todos los comités que tenemos registrados presentaron su documentación, les exigimos que nos digan un horario de contacto con el público y un número de teléfono de atención al público y un número de contacto telefónico con el público. Por ejemplo, el Comité de Ética del Hospital Centenario, ellos evalúan unos 10 ensayos por año, no sé, no es mucho, pero bueno, evalúan y hacen monitoreo en terreno. Y le dan a cada paciente que firma el consentimiento informado, lo ponen ahí, un teléfono del comité. Entonces, si el paciente, y le dicen, si usted tiene alguna duda de algún procedimiento, nos puede llamar. Y hacen guardia a los miembros del comité con ese teléfono. Eso lo implementó, por ejemplo, el Hospital Centenario. Que está muy bueno. Entonces, nosotros le pedimos a todos los otros comités, que muchos son comités de lugares privados, que nos digan un teléfono de contacto, que lo hagan público. Nosotros lo publicamos ahí. Fíjate la lista, a ver, si no lo publicamos, lo tenemos que hacer. No, en la lista donde vos te fijaste los comités Ahora, si uno acreditados. hace un análisis del perfil estadístico de los que son sujetos de investigaciones, ¿qué encuentran? ¿Determinados sectores? Acá me pregunta una ¿De investigación participante sobre cuál es el perfil de los participantes de los ensayos. Bueno, el perfil es variado. Yo tengo amigas que han participado con cáncer de mama, que han sido invitadas a participar en ensayos clínicos y han participado. Tengo amigas que han concurrido a una guardia con su familiar de unidad coronaria. En el medio de la urgencia los han invitado a participar en ensayos clínicos y les han hecho firmar las cosas. La situación es variada. Hay de todo tipo de pacientes. O sea, no es un prototipo, no es, digamos, me parece que hay que hacer esta aclaración. Todos los medicamentos que nosotros usamos y de los que gozamos, incluidos los del SIDA, que lo han logrado transformar en una enfermedad crónica, han sido previamente ensayados con sujetos de investigación, ¿no? Todos, absolutamente todos, y también en nuestro medio. Es decir, la investigación clínica es una fase necesaria para poder contar con medicamentos seguros y eficaces. Esto debe hacerse, pero debe hacerse con condiciones de eticidad, de resguardo, de evaluación del riesgo-beneficio, de defensa de los derechos del sujeto, de respeto por su dignidad. Es decir, esto es lo que tenemos que evaluar. Y si lo que nos están proponiendo investigar es verdaderamente una necesidad médica insatisfecha que amerita ser evaluada. Eso también lo tenemos que evaluar, y cuando evaluamos algo tenemos que tener, esto es una necesidad, esto es un beneficio, una necesidad médica insatisfecha. Sí, no, y bueno, eso también lo evaluamos, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que es una actividad que es necesario hacerla, pero que bueno, tiene que tener estos resguardos. Y no se puede investigar cualquier cosa. Bueno, no es ético investigar cualquier cosa, tiene que haber un fundamento. No solo científico, sino un fundamento de un beneficio a obtener para la situación que se quiere investigar. Esta frase es de un integrante del Comité de Ética del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, que bueno, en las jornadas que hicimos vino una persona de Buenos Aires,
bueno, nos comentaba que este hospital tiene una trayectoria muy interesante en todo lo que es ética de la investigación y que tienen un comité muy activo, muy capacitado y que está a la altura de los mejores comités internacionales que pueden actuar en cualquier país central por la forma de actuar y la capacitación que tienen, por bueno, cómo llevan sus dictámenes, sus registros, que es realmente un comité para conocer y para difundir cómo trabaja. Inclusive nos recomendaba conocerlo e interactuar con ellos, porque bueno, tienen una muy buena trayectoria. Entonces ellos les dicen, ensayar drogas experimentales cuyos perfiles de seguridad y eficacia son inciertos, nos lleva a la toma de decisiones en condiciones de ignorancia e incertidumbre, lo que exige una actitud de precaución. Precaución. Es distinta a la prevención. La prevención sabemos de lo que nos estamos previniendo. Conocemos los riesgos y las probabilidades de que esos riesgos ocurran. Acá no. Muchas veces estamos ante cuestiones desconocidas, entonces tenemos que ser precavidos. Precaución. Es lo que nosotros le contestamos a los que querían hacer el ensayo con esta droga en pacientes con depresión. Le dijimos, por ahora no lo vamos a registrar porque tenemos una actitud de precaución. Vamos a ver. No quiere decir que en el futuro tengamos más información que nos demuestre que esto es necesario, podemos rever nuestra posición. Hoy, por precaución, no lo registramos, no lo hacemos. Bueno, no sé si están muy cansados, aburridos. Si les parece, no sé, Marey, ¿te parece que nos dividamos en grupo para leer el texto que tenemos? Por grupo. Este texto, les cuento, bueno, nos despedimos de los compañeros de Reconquista, me parece. ¿Le podemos mandar una foto? Se los vamos a escanear, se los vamos a mandar escaneado para que ellos lo puedan tener y puedan. No, son varias hojas. Bueno, les cuento brevemente de qué se trata. Son dos autores, uno a favor del ensayo realizado y otro en contra. Los que están a favor del ensayo realizado son dos personas que se llaman Harold Barmus y David Satcher, que son el director del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que era uno de los sponsors de la investigación, y el otro es el director del CDC, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Ellos están a favor del ensayo. Así que bueno, vamos a repartir los textos. Y el otro, ahora contestamos. El otro autor se llama Lurie y Wolf. Ellos están en contra del ensayo realizado. ¿Y a quién representan? Son de una ONG que representa los derechos de los pacientes que participan de ensayos clínicos. Es una ONG muy activa, con mucha militancia y muy compenetrados y muy capacitados en el tema. Se van a dar cuenta cuando lean el ensayo, que fundamentan en contra del ensayo realizado utilizando el ensayo. Así que bueno, vamos a contestar la pregunta. Me preguntan, la pregunta que hace Reconquista, si en los grupos focales se hace y si tiene que pasar por el comité. O sea, cuando uno participa, yo participé de un grupo focal, y imagínense que en un grupo focal uno hace valoraciones personales, valoraciones pueden ser cuestiones íntimas, depende de qué tema sea el grupo focal. Entonces sí, la persona necesita saber que está participando en una investigación, para qué se van a utilizar esos datos y tiene que dar su consentimiento. Yo participé de un grupo focal en salud sexual con gente de distintos países. Entonces, bueno, la persona que conducía el grupo, que era una docente nuestra del curso de metodología de la investigación, nos dijo: esto que ustedes van a contestar ahora, que entienden por salud sexual, yo lo voy a presentar en el congreso que se va a hacer en tal lugar,
el año que viene, lo voy a llamar, la investigación es una mirada a las opiniones sobre salud sexual en distintos contextos culturales. Éramos gente que veníamos de distintos países y bueno, nos preguntó si queríamos participar. Dijo que se iba a preservar el anonimato de cada uno de nosotros, pero se iba a decir de qué país veníamos para ubicarnos en el contexto cultural. O sea, obviamente que lo tiene que hacer con un consentimiento informado, tiene que explicar los objetivos, pero imagínense que cualquiera de nosotros lee la investigación que se publicó y nos enteramos que la hizo y no sabíamos que éramos sujetos de una investigación. Entonces, sí, la respuesta es sí. Para participar de un grupo focal, la persona tiene que dar su consentimiento. ¿Y en el caso de los menores? En el caso de los menores es todo otro capítulo que no lo tocamos puntualmente, solo dijimos que los niños son población vulnerable. Acá hay leyes que resguardan los intereses de los niños, hay leyes nacionales. La investigación clínica en niños debe realizarse porque muchos de los medicamentos que se usan en niños son fuera de etiqueta, es decir, se conocen los efectos en los adultos, pero a los niños se utilizan dosis menores, o sea, se hace fuera de etiqueta y se está discutiendo mucho el tema de hacer investigaciones clínicas en niños para poder usar medicamentos más seguros en esa población y no solamente hacer una extrapolación de la población adulta. Ese es todo un campo. La Agencia Europea de Medicamentos, por ejemplo, le pide a la industria cada vez que quiere presentar un proyecto, un nuevo medicamento en población adulta, que presente lo que ellos le llaman PIP, Pediatrics o protocolo de investigación, plan de investigación pediátrica, PIP. Tienen que presentar una propuesta de cómo harían la investigación en pediatría. Por lo general, la industria es reticente a investigar en pediatría, porque es mucho más complejo que investigar en población adulta. Pero las agencias están obligando a hacer la investigación en pediatría, por esto que te digo, el uso de medicamentos de etiqueta abierta, y además hay enfermedades huérfanas en pediatría que no tienen tratamiento. Entonces, bueno, también la EMEA, la Agencia Europea de Medicamentos, formó un comité pediátrico que evalúa todos estos PIPs y que pide a la industria la investigación. Bueno, muy bien, esto no lo vamos a investigar en pediatría, esta nueva droga, porque bueno, no tiene sentido, es una enfermedad que es en adultos, pero tengo una enfermedad huérfana en pediatría que me interesa que la investigue. O sea, todo eso es nuevo, ¿no? Por eso es todo un capítulo que tendríamos que dar otra clase de investigación con niños, porque es todo un tema. ¿Cuál era la pregunta? Si los grupos focales se tienen el formato, eso tiene que pasar por el comité. Tienen que ser evaluados por un comité y tienen que presentar consentimiento. Bueno, vamos a dividir. Chicos, para que se ubiquen cuando leen el texto, el autor, que se llama Lurie es en contra del ensayo realizado, exactamente. Lurie, gracias. La sección ya la cerramos y por ahí me parece que no tiene mucho sentido más que a lo mejor el cierre. Carlos, a favor.
viendo es que acá habla, pone como ejemplo el protocolo 076, que es uno de los mayores hallazgos en la búsqueda de un método para interrumpir la transmisión de HIV de madre a hijo. Y que ese régimen se probó en un estudio original y que era bastante intensivo para las mujeres y el sistema de salud. Lo que habla de ese régimen que si bien es efectivo, requiere que la mujer sea testeada constantemente, que sea asesorada, que la detección sea en un estadio temprano del embarazo, que además la administración del ácido budina, que es la droga antirretroviral, es costosa y que interfiere, digamos, el hecho de que la mamá amamanta a su hijo. Que si bien todo eso digamos, es muy bueno, demostró tener buenos resultados, en cierta población no sería tan útil porque primero que esa población no puede ser testeada constantemente, el diagnóstico es tardío y que si bien la ácido budina es la droga más poderosa, es cara y que hay otras enfermedades como la anemia y la desnutrición en los países en desarrollo que son mucho más importantes, que generan mayores problemas que el HIV. Entonces ellos lo que plantean es por qué no, si bien ese protocolo es bueno y demás, implementarlo en otros países con un menor costo y probar con un placebo que les permitiría, en el caso, por ejemplo, va a ser sidobudina versus placebo o nada versus placebo, digamos, ver si realmente, por ejemplo, si comparamos la lamivudina y la sidobudina, las dos van a tener efecto y las dos van a tener efectos adversos y las dos van a tener toxicidad y no vamos a saber cuál es realmente. En cambio, comparar una droga con un placebo vamos a saber qué es lo que realmente tiene toxicidad y qué es realmente lo que sirve y lo que no. Los resultados serían más certeros. Eso que ellas dicen es uno de los argumentos que estaban a favor del ensayo, porque ellos dicen comparar un tratamiento contra nada es más fácil, o sea, los efectos positivos se destacan más porque lo estoy comparando contra nada que comparar dos cosas que pueden ser muy parecidas. Entonces la potencia, dicen ellos, la potencia, que es verdad, la potencia del ensayo es mucho más visible cuando yo comparo el tratamiento contra un placebo. Entonces ellos dicen, si queremos obtener conocimiento acerca de si este tratamiento reducido es efectivo, lo tenemos que comparar con placebo. Y dice que en África las mujeres además tienen anemia, malaria, otros problemas que estamos hablando de SIDA, que es uno más de muchos problemas que tenemos, por eso lo justifican acá. ¿Sí? ¿Algo más? Y dicen que, bueno, también bueno, y los que están en contra del ensayo realizado, ¿qué dicen? Bueno, más o menos algo de lo que ya estuvimos hablando. Lo que defiende, digamos, están en contra de este tipo de estudios del probar el ACTG-76 contra un placebo. Hablan un poco de lo que hablábamos antes, del doble estándar, que se demostrar que se hacían estos estudios comparados con placebo en países que no eran los países sponsors de los estudios, porque justamente todo lo que se decía antes, es carísimo el tratamiento, es caro llevar adelante el protocolo, entonces decía que en esos países no se podía comprar todo eso, entonces tenían que usarlo de otra manera. Y hablaban del doble estándar. Otra de las cosas que ellos proponían era que antes de utilizar el placebo, lo que se podría haber hecho es seguir utilizando el ácido budina, o sea, en vez de ir en búsqueda de ver si era efectivo el ACTG que ya estaba demostrado, ver si se podía disminuir los costos y disminuir el tiempo de tratamiento. Entonces, en lugar de comparar el ACTG con placebo, utilizar menos cantidad de dosis, o sea, uno versus menos cantidad de dosis, o por ejemplo, probar si tenía que ser si o venoso o vía oral, si iban a tener los mismos resultados. Buscar alternativas. En lugar de hacerlo contra el placebo. O usar placebo versus otro tipo de tratamiento más barato, como lavado vaginal, vitaminas. También, eso también decía, pero no el uso no porque el país sea pobre y la gente no tenga el acceso a la droga, usar el placebo.
fue tan controvertido que, porque no se respetaron las cuestiones éticas, nunca nadie lo publicó. O sea, los mismos autores no quisieron exponerse a una publicación tan éticamente cuestionada. Entonces, bueno, finalmente se sigue adelante con el tratamiento ACTG, que es el vigente, ¿no es cierto? Pero bueno, es un ejemplo interesante de una controversia internacional que introdujo el tema del doble estándar, que hay autores que lo salieron a defender, dicen, no, ¿por qué está mal el doble estándar? ¿No? Hay otros autores que categóricamente dijeron, no, de ningún modo podemos permitir que haya estándares éticos distintos, depende de dónde se haga la investigación. Así que bueno, eso es todo y gracias por participar. Espero que les haya gustado.